Igual que los frisones, los anglos, los sajones y los jutos, los pueblos escandinavos llevaban siglos amenazando las costas de los mares septentrionales. Los anglos, que junto con los jutos y los sajones fueron los primeros pueblos germánicos que emigraron por mar, conquistaron la mayor parte de la isla de Bretaña. Los frisones, por su parte, dominaban los intercambios comerciales. En sus almacenes de Dursted, en el Rin, se acumulaban los productos traídos de las costas del mar Báltico, por el puerto danés de Haitabu, la isla de Gotland y Birka, en el lago Malar, en Suecia. Allí se encontraban los productos tradicionales del norte, como las pieles, junto con otros traídos de Oriente por la Gran Ruta del Este. Igual que sus vecinos, los escandinavos eran medio mercaderes, medio piratas. Las tumbas de la civilización llamada de Vendel son el testimonio de una sociedad próspera dominada por grandes propietarios, ocasionalmente marinos y comerciantes, que a veces se enterraban en naves de ceremonia. Pero ¿cómo estos mercaderes se transformaron en vikingos? ¿El término que designa una operación de saqueo? No se sabe. El caso es que a fines del siglo VII, algunos grupos unidos bajo la égida de un jefe guerrero se lanzaron a las rutas que ya conocían por el comercio. Primero hacia el este y después hacia el oeste. La aventura guerrera o comercial solo tenía un objetivo: enriquecer a los vikingos, proporcionarles la gloria y los bienes que podían legar a sus herederos. Al principio, las expediciones estaban formadas por pequeños grupos en los que destacaban los guerreros proscritos. Más tarde se hicieron más políticas. Al principio solo pretendían conseguir un botín, oro, plata o esclavos, a partir de un campamento provisional. Pero después quisieron instalarse, lo que precisaba un grado superior de organización. Al final del periodo vikingo, los reyes daneses y noruegos, que durante un largo tiempo habían estado ausentes de estas correrías, asumieron el mando de las grandes expediciones. Por el este, los suecos iban hasta Constantinopla para conseguir los productos de Oriente. Para hacerlo remontaban los ríos rusos que desembocaban en el Báltico. Debían transportar sus naves a lo largo de unos 50 kilómetros desde la boca sur del Dina o del lago Ladoga hasta el Dnieper, y desde los lagos Ladoga y Onega hasta el Volga. Después, solo tenían que bajar por estos grandes ríos hasta el Mar Negro y Constantinopla, donde se les denominaba varegos o rus. Los varegos fueron muy apreciados como mercenarios por los emperadores bizantinos, que enrolaron una guardia varega. Durante sus viajes, los varegos o rus entraron en contacto con los pueblos eslavos, que tenían una organización política muy rudimentaria. Parece ser que gracias a su posición de mercenarios establecieron alguna forma de control sobre dichos pueblos. Entonces nacieron algunos principados escandinavo-eslavos. Así, en el año 860, Riurik, un príncipe varego semilegendario, antepasado de la principal dinastía rusa de la Edad Media, fundó Novgorod. En el año 882, el hijo de Riurik, Oleg, o Helgi, tomó Kiev, que se convertiría en la capital del primer estado ruso. Fortalecidos por sus éxitos, entre 860 y 944, los suecos lanzaron sobre Constantinopla varias expediciones. Algunas incursiones a través del mar Caspio les permitieron adentrarse también en tierras musulmanas, pero una de las más ambiciosas, hacia el norte de Irán, se saldó con un desastre que les cerró para siempre este eje de desarrollo. A partir de esa época, los rusos apenas tuvieron relaciones con Escandinavia. Habían sido asimilados por las poblaciones eslavas, mucho más numerosas, y se habían convertido al cristianismo bizantino. A finales del siglo X, los suecos se volvieron hacia el oeste. El este había dejado de interesarles. En el oeste, noruegos y daneses se encontraron con situaciones diversas. Después de saquear los países celtas y las islas, que opusieron escasa resistencia, ocuparon las islas Hébridas, Orcadas, Shetland y Man, y se instalaron en las costas septentrionales de Escocia. Los noruegos fundaron pequeños reinos en los estuarios irlandeses, Cork, Dublín, Limerick y Wexford. Pero los irlandeses, aprovechando las rivalidades entre jefes o entre daneses y noruegos, se unieron contra los invasores. En 1014, Brian Boru, al frente de los irlandeses, ganó la batalla de Clontarf, que marcó el fin del avance vikingo. De todos modos, aún subsistieron largo tiempo algunos pequeños reinos noruegos mientras se desarrollaba una intensa influencia mutua aumentada por la conversión de los vikingos al cristianismo. La literatura escandinava estaba fuertemente influida por los modelos irlandeses. Pero Inglaterra, mucho más rica, fue lo que más atrajo a los vikingos, y los reinos anglosajones pequeños y divididos resistieron mal a la invasión en una primera etapa. Del 834 al 850, los vikingos se llevaron a cabo una serie de incursiones saqueando sistemáticamente las ciudades y establecimientos eclesiásticos, e instalando cabezas de puente, especialmente en la desembocadura del Támesis. En el 865 llegó un inmenso ejército dirigido por representantes de las más importantes familias vikingas. York cayó en el 866. De incursión en incursión, año tras año, los vikingos fueron descendiendo hacia el sur. En el 871 se instalaron en Londres,
y obligaron al joven rey de Wessex, Alfredo I el Grande, a comprar la paz. Sin embargo, en el 878, este reino de Wessex desempeñaría un papel decisivo en la lucha contra el invasor. A finales del siglo XI, Inglaterra estaba tan devastada que ya no quedaba nada por saquear. Los daneses se instalaron en ella, expulsaron a las poblaciones anglosajonas y colonizaron Yorkshire, que se convirtió en el reino vikingo de York. El norte de Inglaterra, parte del este de las Midlands y el de East Anglia. Los topónimos y estructuras sociales de estas regiones serán testimonio de esta ocupación. En un mundo en que la servidumbre estaba generalizada, los escandinavos introdujeron un nuevo derecho, el de los campesinos a la libertad. Entonces nació una sociedad original anglo-escandinava, en este territorio que pasó a denominarse Danelaw, ley danesa, al norte de una línea que va desde Chester al estuario del Támesis y que sobreviviría a la reconquista de Wessex. Durante el siglo IX, aprovechando las divisiones internas de los escandinavos, Wessex restableció su autoridad sobre toda Inglaterra. Pero esta reconquista no tuvo ninguna incidencia sobre las estructuras sociales ni sobre el poblamiento del país. Cuando hacia el año 980 Inglaterra sufrió nuevos ataques, era un país tan vulnerable que tuvo que pagar un tributo, el Daneheld, para alejar la amenaza. 10 años después, el jefe noruego Olaf Tryggvason, vencedor en Maldon, también obtuvo un enorme tributo. En el 1013, el rey danés Sven I el de la barba bifurcada emprendió la conquista de una Inglaterra exhausta apoyándose en las poblaciones del Danelaw. A su muerte en el 1014, el país pasó a su hijo Knut, Canuto, que se convirtió en rey de Dinamarca y Noruega. Pero este imperio no le sobrevivió mucho tiempo. En el 1042, el anglosajón Eduardo el Confesor subió al trono inglés. Amenazado por la revuelta de la aristocracia y por los escandinavos, el rey encontró un aliado en la persona del duque de Normandía, Guillermo, que a su vez era descendiente de vikingos. Durante sus expediciones, las naves vikingas costearon el litoral francés, y luego descendieron hacia el sur. En el 844 saquearon Galicia, Lisboa y Sevilla. Entre el 859 y el 862 llegaron al Guadalquivir, asolaron la costa de Marruecos, pasaron al Mediterráneo y llegaron a la Toscana. Desde allí destruyeron Pisa y remontaron el Ródano hasta Valencia, donde fueron detenidos. En el siglo X, Lisboa y Santiago de Compostela sufrieron nuevos ataques, pero en aquel momento el Imperio Franco aparecía como un auténtico Eldorado para los saqueadores. Carlomagno, que a raíz de sus conquistas en Sajonia había entrado en contacto con los daneses, había creado un sistema de defensas costeras, pero sus sucesores ocupados en las guerras por el reparto del imperio no prestaron atención a la amenaza que constituían los piratas bárbaros. A partir del 833, en el transcurso de una expedición a Frisia en la que saquearon Dorestad y Utrecht, los vikingos descubrieron la debilidad de los carolingios e inmediatamente multiplicaron sus expediciones. Rouen ardió en el 841, Nantes en el 843, París sucumbió en el 845 y Tours en el 853. Entonces los vikingos establecieron cabezas de puente permanentes en las desembocaduras del Sena y del Loira. Allí levantaron fortificaciones, instalaron almacenes y talleres e invernaban sometiendo las regiones circundantes a incesantes incursiones. Flandes y los grandes valles, Elba, Sena, Loira, Garona, fueron devastados sucesivamente. Sin embargo, se organizó la defensa. En el 887, Carlos el Gordo, acusado de incapacidad, fue depuesto y Eudes, conde de París, defensor victorioso de la ciudad en contra de los normandos, fue elegido rey de los francos. En el 892, el hambre alejó temporalmente a los vikingos de Francia. A principios del siglo X, los vikingos regresaron. Rolón era el jefe de los normandos del Sena, una banda compuesta sobre todo por daneses, muchos de los cuales procedían del Danelaw. El nuevo soberano carolingio, Carlos el Simple, que accedió al trono en el 893, no disponía de medios para defender el país, ni tenía el menor deseo de ver surgir un nuevo Eudes. Así pues, utilizó a Rolón y le entregó buena parte de la actual Normandía con el encargo de defenderla. En el año 912, Rolón recibe el bautismo. En poco tiempo, a pesar de la numerosa población escandinava, Normandía se convirtió en un principado francés. El conde, que pronto sería duque, restauró monasterios e iglesias y reimplantó las instituciones carolingias, mientras éstas iban desapareciendo en el resto del país. Para él, esta era la única manera de gobernar con eficacia y de mantener a raya a los enemigos procedentes de Noruega y Dinamarca. En Normandía, aunque los vínculos familiares y comerciales con los demás grupos vikingos siguieron vivos hasta el siglo XI, nació una sociedad nueva y un nuevo sistema político, que unían el dinamismo vikingo con el concepto de Estado carolingio. Al conquistar Inglaterra en 1066 y rechazar los últimos contraataques escandinavos en 1075, el duque Guillermo liquidará definitivamente el imperio de los descendientes de Canuto.